Esta clase empezamos con el avance de materia y mientras se van conectando sus compañeros, vamos a empezar con un pequeño documental para conocer cuál ha sido el origen del trabajo, en primera instancia del trabajo como tal, para posteriormente ver cómo ha sido la evolución del derecho del trabajo como disciplina jurídica. Mientras se conectan todos, voy a compartir pantalla para poder voy a silenciar mi micrófono para compartir el audio de Muy buenos días, tardes y noches familia, yo soy Andrews y hoy les contaré cómo fue cambiando y evolucionando el trabajo a lo largo de la historia. Me centraré más en las relaciones de trabajo, aunque debo mencionar ciertos factores muy importantes para aplicar cómo se daba el cambio. Y comentaré ciertas cosas que analizaré sobre las relaciones entre los trabajadores y, por decirlo de alguna manera, las personas quienes recibían los beneficios por el trabajo. Para empezar, como dije en mi anterior y primer video, el trabajo nace del sufrimiento de la esclavitud, la cual se consideró por muchas civilizaciones como la forma natural y más adecuada de una relación de trabajo. Civilizaciones como la de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Persia, Maya, China, India, etc. Ahora, para empezar, comenzaremos con el feudalismo. Después del tiempo de la esclavitud llegó el feudalismo, para el cual nos ubicaremos entre los siglos porque no hay acuerdo entre los historiadores sobre el comienzo y su duración. Bueno, continuando, el feudalismo era un sistema socioeconómico dominante en Europa, cuya base material era la economía agraria, o mejor dicho, el trabajo de campo, que era la principal actividad económica, siendo la tierra la principal fuente de riqueza. Por lo tanto, en estos tiempos la mayoría de las personas se dedicaban a trabajar en el campo, utilizando tierras comunales a las cuales las personas tenían acceso sin ser propietarios, teniendo comunidad básica de producción a las familias, las cuales se organizaban en comunidades. Pero en estos tiempos la agricultura tenía muy baja productividad, los recursos eran insuficientes ante el aumento de la población, por lo que no había comida suficiente para el crecimiento de la población. Aquí las ciudades tenían una posición secundaria con un escaso desarrollo urbano, también una escasa importancia de la actividad comercial, y la industria era de carácter artesanal, que estaba relacionada con los gremios, que ya mismo explicaré qué son. Pero antes, algo importante sobre la historia de la sociedad en ese tiempo es que era una sociedad estamental. Las personas se dividían por estamentos como nobleza, clero y pueblo llano, con un régimen señorial, señores, siervos, que era la servidumbre, algo así como Juego de Tronos pero sin dragones. Y aquí existían los que se podría considerar como los sindicatos antiguos, que son los famosos gremios, los cuales son una institución que regulaba el trabajo voluntario, dependiente y por cuenta ajena, que surgió en el siglo, que reúne a todos los artesanos de un mismo oficio, por lo que solo podían ejercer la actividad quienes pertenecieran al gremio de su actividad, con una organización jerárquica de maestro, compañero, artesano, aprendiz, etc. Como por ejemplo, los carniceros solo podían ser quienes estaban dentro del gremio de carniceros, al igual que los herreros solo podían ser herreros si estabas dentro del gremio de los herreros. Y los puestos de trabajo se pasaban de unos a otros, usualmente se podía decir de un padre a un hijo. Entonces, si nacías hijo de un carnicero, solo podías ser tú carnicero, y nadie más. Estaba prohibido que otras personas que no pertenezcan a los gremios realizaran estas actividades. Como análisis sobre el trabajo en el feudalismo, los trabajadores eran de campo, en su mayoría campesinos. Ellos trabajaban las tierras, producían sus propios alimentos y también los comercializaban. Aquí la sociedad era estamental, existiendo una monarquía absoluta, lo que implicaba que los trabajadores de campo debían pagar tributo al señor feudal y a la iglesia, quienes tenían derechos y prerrogativas sobre la tierra, y el campesinado mediante mecanismos de apropiación de la renta, algo así como impuestos que benefician a los de alta cuna como reyes y a la iglesia. El tributo se pagaba de tres formas: mediante trabajo prestando servicios para ellos, en especie entregando una parte de lo producido, o en moneda por el comercio de lo producido. Ahora, la etapa más significativa sobre el cambio del trabajo feudal que daría paso al capitalismo, la transición al capitalismo.
Dentro del feudalismo, en el siglo XVI al XVIII, comienzan a surgir cambios muy significativos sobre los modos de producción, lo que implica grandes cambios en la forma de trabajar que estaría dando paso al famoso capitalismo. Aquí solo mencionaré los cambios en el trabajo y no todos los factores políticos y sociales, no profundizaré en eso, así que solo me centraré en las formas de trabajo. Primero, la monarquía absoluta, o sea el rey, realiza una concentración de todo el poder, una centralización burocrática y administrativa, con una economía basada en el mercantilismo. El objetivo del rey es aumentar la riqueza del país, con una mayor producción agrícola y manufacturera, para a su vez incrementar los ingresos fiscales que les cobraba a los campesinos. Así desarrolló un mercado mundial con nuevos instrumentos financieros como bancos centrales, compañías comerciales, la bolsa, etc. La sociedad continúa siendo estamental, pero aparecen nuevos sectores de trabajo, como comerciantes, banqueros, etc. Aquí se le da más importancia al dinero. Los cambios más importantes fueron las revoluciones agrícolas, como la Revolución Agrícola Inglesa, que tiene 3 medidas que revolucionaron las formas de trabajar en el campo. Número 1. Las medidas extensivas, que se basan en aumentar la producción de la superficie de cultivo. Número 2. Las medidas intensivas, como cultivar en torno a los centros urbanos con un uso intensivo de la mano de obra. Seleccionaban mejores semillas y a los mejores animales. Tenían procesos de rotación de la tierra como el sistema Norfolk, nuevos cultivos, siembra en hileras, un uso arado Rotherman, etc. Número 3. Tercera medida, cambios en la estructura, propiedad y la tierra. Este es uno de los cambios más importantes en mi opinión, porque generó el proletariado para las fábricas que más adelante explicaré. Continuando con la tercera medida, crearon una ley de cercamientos, la cual consistía en dividir, repartir y cercar las tierras comunales, concentrándose en parcelas, solo para aquellos o solo para quienes pudieran pagar por ellas, consolidándose así la gran y mediana propiedad. Como consecuencia, esto produjo que los trabajadores campesinos que no pudieran cercar ni tampoco comprar las tierras, debían abandonarlas, perdiendo sus derechos comunales y las ventas de las tierras que les había correspondido. Entonces las familias de trabajadores campesinos que por siglos trabajaron las tierras se quedaron sin derecho a ellas y sin poder trabajarlas. Después, continuando con la transición del feudalismo al capitalismo, ya con las parcelas de propiedad privada cercadas e implementando los nuevos métodos de cultivo, surge una nueva forma de trabajo a partir del siglo XVI al siglo XVII, la llamada protoindustria, que era el trabajo a domicilio o trabajo en casa. Se logró trasladando el trabajo al campo para evitar el control gremial, específicamente a la casa de los campesinos, donde las familias, después de trabajar todo el día en el campo, aguantando sol y lluvia, regresaban a casa solo para trabajar como artesanos, fabricando bienes de consumo, y la retribución que recibían por la protoindustria, el pago por los bienes producidos en casa, tenían un valor más bajo que el trabajo de campo, porque se le consideraba un pago extra para el trabajador campesino, o como una ayuda para el trabajador. Imagínate, técnicamente nunca parabas de trabajar todo el día en el campo, en la noche en tu casa, cansado de trabajar todo el día, volvías a trabajar como un artesano. Seguimos en el feudalismo con los cambios para la transición. Ahora con las manufacturas, o sea las fábricas preindustriales. Aquí los trabajadores que perdieron sus tierras en los cercamientos se convirtieron en el proletariado, personas que perdieron todo y lo único que poseían era su fuerza de trabajo para venderla, convirtiéndose en asalariados, quienes llegarían a las ciudades para terminar trabajando en fábricas. Estas fábricas surgen debido a las dificultades de la protoindustria, para organizar la producción, controlar la calidad de los productos y también porque los campesinos no tenían herramientas ni los conocimientos necesarios, aparte de los problemas y el encarecimiento del transporte. Por transportarlos desde el campo hasta las grandes ciudades era un gasto muy grande. Así que concentraron todo en un solo lugar: la producción, los trabajadores y el capital fijo, con reglamentos laborales, instrumentos de trabajo, lo típico de una fábrica. Con todo lo sucedido, el comercio se adapta al incremento de la demanda, y ahora las ciudades tienen más protagonismo por las fábricas. Aumenta la población debido a que hay más recursos, la agricultura cada vez es más comercializada y surge la tendencia a la especialización. Por último, nombraré a los demás factores que dan paso al capitalismo a partir del siglo XVIII al siglo XIX, antes de seguir con la revolución industrial, la cual se da con estos factores: el comercio de ultramar, la acumulación del capital, la crisis del antiguo régimen, donde eliminaban a los gremios con las revoluciones burguesas, la revolución inglesa, la revolución francesa y la construcción del Estado liberal. Análisis del trabajo en la transición. Los trabajadores del campo tuvieron una intensiva carga de trabajo, por no decir una explotación debido a la protoindustria.
Quienes no pudieron cercar sus tierras se convirtieron en proletariados y terminaron trabajando en fábricas. También se eliminaron los gremios, surgieron arbitrariedades de la monarquía absoluta, terminó el régimen señorial y comunal, dando paso a los burgueses, que son los propietarios de los medios de producción. Todo esto favoreció la propiedad privada, la economía del mercado y el desarrollo del capitalismo con un Estado liberal. Ya en el capitalismo, los trabajadores de campo se convirtieron en el proletariado. Se mudan a las grandes ciudades a trabajar en fábricas, causando una gran acumulación de personas en ciudades que no estaban preparadas para recibir y acoger a este gran número de personas, lo cual convertiría a estos lugares en un centro de sufrimiento y miseria humana, debido a las pésimas condiciones de vida, porque las familias que vivían ahí no disponían de los servicios básicos como agua, alcantarillado, etc. Y así dándose la revolución industrial. Esta tendría efectos en el trabajo, por un lado técnicos como una separación rígida del capital y trabajo, una nueva organización de la producción, la concentración de los trabajadores en fábricas, la división del trabajo y el aumento de la productividad. Por otro lado, los efectos sociales en el trabajo son la jerarquización en la empresa, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, como las largas jornadas de trabajo, con una duración de 15 a 18 horas diarias para niños y adultos, tanto hombres como mujeres incluso embarazadas, mayor insalubridad en las fábricas, mayor disciplina y la deshumanización del trabajo. El trabajador se siente ajeno a lo que realiza, lo que se conoce como alienación del trabajo. Ahora, análisis del trabajo en la revolución industrial. En el trabajo infantil se usaba a los niños en las fábricas porque pueden llegar a lugares donde los adultos no podían. Y la incorporación de la mujer al trabajo se da para aumentar la mano de obra, aunque a las mujeres no se les pagaba lo mismo que a un hombre, por la teoría neoclásica, donde pensaban que la mujer tenía menos productividad y menos formación que el hombre. Por cierto, las mujeres embarazadas también trabajaban largas jornadas, de 15 a 18 horas, y con referencia a esos tiempos con valores patriarcales, el hombre, como padre de la casa y jefe del hogar, actuaba como subcontratista, aseguraba la mano de obra de su mujer y la de sus hijos ante el empresario, quien aseguraba la mano de obra a cambio de conservar dignidad, independencia, seguridad en el empleo, transición del puesto a sus familiares, etc. Después de todo esto, a medida que avanza la revolución industrial, se van dando la modernización y la innovación tecnológica, lo que ocasionaría posteriormente la sustitución de la mano de obra experta por máquinas. Esto a su vez daría lugar a acontecimientos como la destrucción de las máquinas, el levantamiento de los obreros por la lucha de mejores condiciones laborales y muchos de los derechos que gozamos ahora en la actualidad. También surgirían las primeras ideas sociales como vías ideológicas de solución a la conflictiva situación sobre la cuestión social de los trabajadores, iniciada por la revolución industrial. Pero estos últimos temas los dejaré para otro video, ya que hasta aquí se cubre lo básico de la evolución del trabajo, porque los otros temas tratan más de la lucha de clases y de las ideologías que surgieron para dar solución a todas las malas condiciones de vida de los trabajadores. Espero les haya gustado este video, dale like. Bien, chicos, estamos con 29-30 participantes. Ese es un preámbulo, una introducción, lo que acabamos de ver. Por favor, vean bien los documentales porque sobre ello vamos a debatir e intercambiar algunas cuestiones. El primer documental tiene algo de común denominador, si ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Es un resumen muy, muy breve de la evolución del trabajo como tal. Vamos a ver ahora en el segundo videíto, que son de 7 minutos, ¿ya? ¿Cuál es la similitud y cuáles son las características del origen y la evolución del trabajo? Voy a pasar a compartir nuevamente con ustedes y voy a silenciar mi micrófono para que puedan tener el audio del video.
En el video de hoy vamos a ver cómo ha ido evolucionando el trabajo a lo largo de la historia. Este es un tema que lo solemos utilizar mucho en la materia de formación para la vida y el trabajo. Es importante que a medida que yo les voy comentando cómo es que va evolucionando el trabajo, ustedes vayan elaborando una línea de tiempo que les permita ver más gráficamente cómo ha sido la transición a lo largo de la historia. Básicamente, como primera etapa podemos distinguir a la prehistoria. Como característica número 1 podemos mencionar que había una precaria división del trabajo, ya que los hombres eran los encargados de la recolección de frutos, de la caza y también de la pesca. Como característica número 2 podemos decir que era casi imposible distinguir el trabajo de las actividades humanas que realizaban cotidianamente, porque básicamente todo el tiempo se la pasaban trabajando en esto de la recolección, la pesca y la caza. Como característica número 3 podemos mencionar que en la prehistoria se pasó de ser nómade a ser sedentario. Esto posibilitó que, al establecerse asentamientos, posibilitó que las personas pudieran realizar cosechas, lo que trajo aparejado que pudieran generar almacenamiento de alimentos y el tiempo que destinaban a la recolección, a la caza y a la pesca, destinarlo a otras actividades como la herrería, la alfarería, la orfebrería. Como segunda época o segundo punto dentro de esta línea del tiempo podemos mencionar la Edad Antigua. En la Edad Antigua, ya habíamos mencionado en la prehistoria que se estaban formando estos asentamientos. En la Edad Antigua se consolidan como ciudades y empiezan a surgir las jerarquías. Las jerarquías necesarias para poder administrar estas ciudades. Entonces tenemos dos tipos de clases sociales. Los reyes, que eran los que administraban la justicia, administraban los alimentos y los distintos bienes, y también tenemos a los esclavos, que eran quienes llevaban el trabajo manual, llevaban a cabo el trabajo manual. Dentro de la Edad Antigua tenemos que distinguir dos civilizaciones, los griegos y los romanos. Pasaremos ahora a definir las características de los griegos. Consideraban el trabajo como un hecho altamente desvalorizado porque decían que limitaban las libertades de las personas. Por ende, eran los esclavos quienes llevaban a cabo este tipo de actividades, los cuales no eran considerados como seres humanos, sino literalmente como una cosa. Los romanos, al igual que los griegos, consideraban que el trabajo debía ser ejercido por los esclavos. Estos sujetos no eran considerados personas, carecían de personalidad jurídica, se los trataba como una cosa e incluso no tenían familias. Los esclavos eran útiles porque eran los que trabajaban los latifundios, que eran parcelas de tierras dedicadas a la parte productiva. Mientras los esclavos eran los que trabajaban la tierra para las personas ricas, estas, sean las personas ubicadas en una mejor posición económica, podían disfrutar de su tiempo para realizar tareas de esparcimiento. Como tercera época podemos mencionar a la Edad Media. Como principal característica de la Edad Media podemos mencionar que la esclavitud fue muy cuestionada por un movimiento cristiano. En esta época hay un gran movimiento campesino donde las tierras son trabajadas por personas denominadas siervos que debían pagarle un tributo al señor feudal, que era aquel que poseía o era dueño de la tierra. Es decir, que le entregaban parte de su producción como a cambio de un tributo para utilizar las tierras. Empiezan a surgir las corporaciones, que eran grupos de personas que poseían una profesión en particular. Luego podemos encontrar la Edad Moderna. En esta época o en esta edad siguen habiendo vestigios de esclavitud que eran traídos, estos mismos eran traídos desde África en condiciones infrahumanas. Luego,
como suceso trascendental podemos mencionar a la Revolución Industrial. Este suceso marcó un antes y un después en cuanto a lo que fue la industria en sí. Los trabajos que habíamos mencionado anteriormente venían siendo manuales, mientras que ahora se reemplaza la mano del hombre por algún tipo mecánico de trabajo. Ya no existen los siervos ni los esclavos, sino que surge el sujeto como obrero, es decir, que prestaba su labor al cambio de una remuneración o una contraprestación como es el salario. En esta época, los obreros sufrieron muchos abusos por parte de los industriales, como por ejemplo horas excesivas de trabajo, salarios muy bajos, condiciones de trabajo muy precarias. Es por todo esto que yo acabo de mencionar que surge el Estado como mediador entre el obrero y la industria, estableciendo algunas pautas. Luego va a comenzar a surgir el movimiento sindical, interviniendo para proteger los derechos de los trabajadores. Como última etapa y haciendo grandes saltos, podemos mencionar en la actualidad. Los avances en ciencia y tecnología han producido que las empresas agarren menores costos, un mayor nivel de producción, pero también han generado desempleo. En esta época, las relaciones laborales están normatizadas y hay una fuerte presencia sindical. El desafío está en cómo las personas, los trabajadores, los obreros, son capaces de adecuarse a este mundo tecnológico que está dejando afuera a las personas sin capacitación. Bueno, espero que haya sido de agrado esta clase en video y cualquier consulta nos comunicamos a través de las redes. Bien, jóvenes, entremos en materia. Voluntarios que puedan, en sus palabras, ya sea con referencia al primer video corto o a este segundo, que también es un resumen, establecer cuál es el común denominador que el narrador del video utiliza con referencia al origen del trabajo. ¿Quién podría, en sus palabras, manifestar cuál es el común denominador? Doctor. Adelante, Ana María. Doctor. Buenas noches. El común denominador de todos estos videos es el trabajo. Y en esto se establece la evolución del mismo trabajo a pasar del tiempo de las diferentes épocas. Y los estatus que existían en esas épocas, tanto en la edad antigua, media y en la moderna. Diferentes estatus de acuerdo al trabajo, estatus sociales que determina también las personas que tienen sus, ¿cómo le digo?, que cumplen sus funciones, considerándolas en cada etapa de diferente manera. En unos los consideran como esclavos, en otros llegan a ser siervos y finalmente llegan al estatus de obreros. Entonces, esta evolución está marcada por la revolución industrial, que se debe a la inmigración de los agricultores a las ciudades en busca de trabajo porque no habían condiciones. Y en las fábricas se producen ciertas condiciones que no son favorables, tanto la explotación laboral, las horas extras, los salarios bajos y las condiciones inhumanas. Bien. Este sería el resumen. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más ha advertido algo? Perfecto, sí. Un común denominador de ambos documentales cortitos es que todo está referido al trabajo, las diferentes edades o épocas, las paupérrimas condiciones de trabajo. Ojo, se ha advertido un trabajo infantil, ¿cierto?
se ha advertido el trabajo de mujeres que además, ya después de la revolución industrial, las mujeres entran en acción, podríamos llamar, pero reciben un salario menor que un trabajador varón. ¿Cierto? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Porque en la próxima sesión entramos de lleno ya a ver de manera directa esto que ustedes han acabado de ver hace un momento en los documentales. A ver, no habiendo otro voluntario y siendo en los dos documentales el común denominador trabajo, ojo, que aún no estamos entrando a lo que es el derecho del trabajo como disciplina jurídica. Estamos viendo el origen y la evolución del trabajo como tal, ¿cierto? Del trabajo como tal. ¿Quiénes de los 36 participantes que tenemos en aula virtual podría definirme, podría conceptualizar o en sus palabras podría manifestar qué es trabajo? ¿Qué entendemos por trabajo? Sería la actividad física que desarrolla una persona o cualquier tipo de actividad que requiere o es merecedora de una retribución por su esfuerzo físico realizado. Y tiene que ser siempre bajo condiciones que sean favorables, deberían ser de acuerdo a la ley. Deberían de ser. ¿Quién más, chicos? Ana María nos manifiesta que por trabajo tendría que entenderse a aquella actividad física que realiza esa persona por cuya misma se le debería o se le otorga una retribución, ¿cierto? En función a la actividad que ha realizado. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿O están de acuerdo con la posición de la compañera, con la postura, con el criterio? Yo, doctor. A ver, adelante. O sea, el trabajo es una acción o es una actividad, ¿no? ¿Ya? No solamente puede ser física, por ejemplo, el trabajo intelectual también requiere solo mucha concentración, no solo es físico. Entonces, como dije, es una actividad, una acción. Puede ser una obra artística también, una obra intelectual, científica, técnica. ¿Es, doctor? Ya, perfecto, muy bien. ¿Quién más quiere aportar algo? Doctor, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Ana. Bueno, ¿cómo está, doctor? Bueno, para mí el trabajo es una actividad que todas las personas realizan para mantenerse a sí mismas, trabajando para sus necesidades o Ya, otros deseos, ¿no? Para trabajando, doctor. perfecto. ¿Quién más? Ahorita vamos a encuadrar sus criterios en una definición exacta. ¿Alguien más, chicos? Unos dos participantes más. Adelante. Doctor, buenas noches. Hola. Adelante, adelante, Gabriela, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Para mí, el trabajo sería un conjunto de actividades. Esto con un objetivo, alcanzar una meta para producir ya sea servicios o atender algunos problemas en la relación humana, digamos. Ya, perfecto. ¿Alguien más estaba en línea? ¿Quién más, chicos? Bien, a ver, para concluir esta primera sesión. De verdad es grato el grado de atención que le han puesto a los pequeños videos, todos en general.
tenemos que instar a participar porque de eso se va a tratar la hermenéutica en esa materia. Es cierto, todos los criterios convergen en un común denominador. El trabajo es una actividad. Cierto, es una actividad física o intelectual que realiza el hombre. ¿Por qué el hombre o las personas de manera general? Porque el hombre va a realizar esa actividad física o intelectual a cambio de una remuneración que le permita generar ingresos económicos y solventar o satisfacer necesidades. ¿Cierto? Y es además muy cierto que no solamente cuando hablemos de trabajo vamos a hablar de un esfuerzo o una actividad física, también intelectual. Nosotros que nos encontramos en formación profesional, vamos camino, cuando ya ejerzamos nuestra profesión, ingenieros comerciales, administradores, abogados y todos los demás, vamos camino a prepararnos para realizar una actividad intelectual. De ahí que la normativa laboral establece pues una segmentación de lo que es el trabajo operativo y el trabajo administrativo, también llamado intelectual. Ojo, por si acaso, entre comillas, no es absoluto. Y le llama trabajo operativo a la actividad física como tal. Y le llama trabajo intelectual a toda aquella actividad que se realiza en escritorio de manera, como dice el nombre, mental, ¿cierto? Esa es la definición de trabajo como tal. Así se lo debe definir: actividad física o intelectual que realiza el hombre a cambio de una remuneración o a cambio de un salario. Si ahí ustedes quieren ponerle su matiz personal, estableciendo que para la satisfacción, cumplimiento de necesidades y obligaciones, perfecto. Alguien por ahí decía, no sé si Sonia o Jacqueline, decía, pues hay que satisfacer necesidades o para su mantención, ¿cierto? Es cierto, a eso le llamamos trabajo. Y el resumen que los dos documentales acaban de hacer prácticamente son parte del primer tema que vamos a ver en minutos más, pero de manera muy sintética. ¿Por qué? Porque la historia, la aparición del hombre, la edad primitiva y todo aquello, ya la conocemos, no la vamos a repetir. Sí nos vamos a centrar a partir de la edad antigua, como bien decía el narrador del segundo video y el narrador del primer video, ¿cierto? Y vamos a manejar la parte teórica, que son el tema 1 y el tema 2, de manera muy puntual. Ya les quiero pedir, no soy muy partícipe de la excesiva teoría, pero sí es necesario que la manejemos de manera muy puntual, chicos, ya muy precisa. ¿Estamos? Entonces, estamos cerca a finalizar la primera grabación. Les pido, por favor, un par de segundos. Paro la grabación, cierro la sesión y les vuelvo a pasar el link tal cual les he pasado hace un momento. Lice, buenas noches, disculpe. ¿Hay algún grupo de WhatsApp de la materia? No estoy incluida. Carrera, Mary, Ico. Sí. Claro. Prácticamente todo lo de comercial turno noche de mi grupo no tienen el link, dicen, nadie estaba enterado. Exacto. Wow, ¿qué ha pasado? Primera clase que estamos ingresando al licenciado, todos los de ICO. Sí, es la primera clase también de avance, chicos, porque el jueves era feriado y el martes era la presentación de la materia nada más. O sea que no se asusten. Vamos a corregir eso. Hay un grupo de ICO, Derecho del Trabajo, hay un grupo y hay un grupo de Derecho. Como tal, Derecho... Doctor. Adelante. Doctor, buenas noches. Igual no estoy incluido en el grupo de Derecho de Trabajo Social. Carrera, ICO.
carrera de Si derecho. puede incluirnos, Lice, creo que todos estamos en la misma situación. Ya, perfecto. Un link mande a alguien para que nos mande, licenciado, por favor. Ya, perfecto. Voy a mandar al grupo y voy a mandar a los que tengo en línea, individual, a los de ICO, porque los de derecho tienen el grupo ya definido. Voy a mandar a uno de ICO y ADMI para que les pueda enlazar. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Gracias. Está bien, doctor. Gracias, Lice. Esperen, por favor, segundos que les vuelvo a mandar el link. ¿Ok? Ok. Ok.